Papá lindo, hoy te tengo acá, de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Me he enterado que estás haciendo un eventito, acá tengo el afiche, para este domingo 23, un evento en el local Campo y Sol acá en Carapongo. El evento es para recaudar fondos para el colegio donde tú estudiaste. Esto es en Acoya, ¿no? Acoya. Mi colegio se llama Primer Colegio Comunal del Perú y Sudamérica, señores. O sea, el primer colegio hecho por el pueblo. Hecho por el pueblo. Los mismos pobladores hicieron este colegio a razón de que todos los acollinos iban a Jauja, 1 hora y media demoraban caminando, solamente de ida, 1 hora y cuarto, y los de vuelta 1 hora y media. Pero ¿qué pasa? Siempre allá en los jaujinos de aquí, de aquellos tiempos, que hasta el cual también hay siempre bullying que existe, ¿no? Ah, que te has bajadito, que esto. Entonces los alumnos volvían llorando, que mamá, así los jaujinos nos tratan. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron entre todos y decían, vamos a hacer nuestro colegio. Aunque no hay presupuesto por estar, pero lo hacemos y lo hicieron con adobe, toitito. A esa época con adobito, así es, su de teja nada más. Oye, pero ya no tenías que caminar 1 hora y media pues hasta Jauja. Claro, y gracias a Dios que se hizo, y gracias también a que se fundó este primer colegio comunal de Perú, se funda la primera universidad comunal del Perú en Huancayo, ahora llamado la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tiene su historia. Oye, papá, y acá en el Colegio Inca Garcilaso, evidentemente hay muy buenos profesores, hay muy buenos alumnos. ¿Cómo hiciste tú para pasar de año? Bueno, no, siempre pasaba de año, sino que me quedaba nomás. Entonces, no, tú pasabas de año, pero no de grado. No, nada de grado, pero sí, gracias a Dios, estuve 4 años allá. Y creo que los profesores te hicieron el favor, ya tanto, habrás molestado que ya que pase de grado. Pues sí, que no, hay profesores y profesor, mira, tengo ensayo, me da un permisito. Ya canta primero. No, claro, de niño, de los 10 años ya cantaba. Y el colegio era el alumno número 1, no actuación, no, pero en la nota no, pero en actuación. El número 1, en arte, educación en el arte, 21 sacaba todavía. Y en matemática 1 te devolvían ese 1. Me devolvían ese 1, así es. Cuéntame, papá, vamos a estar ese día, vamos a mostrar acá, tenemos, bueno, encabezando a nuestro príncipe acollino. Oye, la banda show centenario de Acoya directamente que se viene, ¿no? De la familia Blancas, ¿no? Blancas, son más de 30 maestros, músicos que nos están apoyando, gracias familia Blancas. Un precio especial, desde Yo Soy está el gran Vico Caricia. Grupo Caricio. Yo soy. Dulce Acollina también. ¿Sabes por qué le dicen Dulce Acollina? Porque es diabética. Así es mi colega, entonces es de la misma pensión de la tía Betty. Así es, la misma pensión de la tía Betty. Amigos, no me fallen el domingo 23 a partir del mediodía, hasta las últimas consecuencias, local Campo y Sol del Príncipe Acollino. También tenemos acá los rancheros del sector norte y sur de Acoya que vienen a danzar, evidentemente. Tenemos tropa de Cáceres. Tropa de Cáceres, así es. Y el Chacanegro. Chacanegro. Cuéntame un poquito del Chacanegro. Mira, el Chacanegro son muchachos que están el 28 de diciembre. Ellos celebran pues el Día de los Inocentes, donde van a la de tienda en tienda, así vestidos de negrito con su casco negro, casco blanco, vestido de negro pintados, limpian las tiendas y piden colaboración, ¿no? Así es. Amigos, no me fallen el domingo 23 a partir del mediodía, hasta las últimas consecuencias, local Campo y Sol del Príncipe Acollino.